democrática que nos permita convivir con nuestras diferencias y que precisamente nos permita buscar la unidad a partir de estas diferencias. Es por ello, presidente, que como representante de la región Cajamarca, que alberga a una de las provincias como Chota, que es considerada por ley cuna de las rondas campesinas, junto a otros colegas parlamentarios hemos planteado este proyecto de ley con el único objetivo de que se evite, continúen los conflictos entre estas dos formas de administración de justicia, la justicia ordinaria y la justicia comunal. Muy por el contrario, queremos propiciar a través del proyecto de ley que estas dos formas de administración de justicia que existen en la realidad mantengan una coordinación en condiciones de igualdad, porque si queremos disminuir los índices de delincuencia, si queremos que la justicia llegue a la gente que menos tiene, debemos considerar también a la justicia que administra las rondas campesinas, que por tradición, por costumbres, por sus buenos resultados en el paso del tiempo, se han institucionalizado en algunas partes de nuestro país, es decir, en lugar de los conflictos entre la justicia ordinaria y la justicia especial, queremos propiciar una comunicación armoniosa y constante entre el Poder Judicial y las rondas campesinas. Las rondas campesinas, al igual que las comunidades campesinas y nativas, tienen una organización clara, tienen sus propias reglas, tienen sus propios principios, sus procedimientos y sus sanciones. Y gracias a sus buenos resultados en el control de la criminalidad en el campo, sobre todo, gracias a su eficiencia para resolver conflictos sin mayor costo, subsisten en el tiempo y han ganado legitimidad social que muchas entidades del Estado no lo tienen, constituyéndose además en parte importante de la identidad del campesinado. Es necesario enfatizar, presidente, que nuestra Constitución Política, en su artículo 2, inciso 19, reconoce que el Estado garantiza el carácter pluricultural de la nación y el derecho a la identidad cultural. Es decir, reconoce en un solo espacio geopolítico pueden coexistir varias culturas, y una forma de expresión cultural precisamente es la forma de administrar justicia. En consecuencia, resulta claro que nuestra Constitución reconoce que somos un país con varias formas de administrar justicia. Es por ello que entre ambos actores de justicia que tienen el mismo fin, debe haber una relación de coordinación basado en el respeto mutuo, en el diálogo, en el intercambio de experiencias y en la cooperación permanente. El mismo Poder Judicial presentó una iniciativa legislativa similar que terminó en la comisión en la emisión del predictamen favorable con fecha 5 de noviembre de 2013 en la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos. En dicho predictamen se han recogido diversas opiniones favorables de instituciones y organismos involucrados en el tema, como el Ministerio de Cultura, el Colegio de Abogados de Lima, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República, el vocal supremo Víctor Prado Saldarriaga y el defensor del pueblo, entre otros. Así también, actualmente ya se han recogido la opinión del Ministerio Público y del Ministerio de Justicia, quienes opinan de manera favorable para que este proyecto sea aprobado. Por lo tanto, señor presidente, este proyecto de ley presentado de manera multipartidaria lo que busca es dar mayor acceso a la justicia, en las zonas rurales sobre todo, propiciando la coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia especial. Y esperemos que esta coordinación sea la luz que se encienda al fondo del túnel para aquellos que viven clamando una verdadera justicia. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Por cierto, que el tema es muy importante, pero antes de seguir ofreciendo el uso de la palabra, dado de que estamos en un momento en el cual podríamos eventualmente quedarnos sin el quórum de reglamento, quisiera pedirle a los señores congresistas la votación de la dispensa del trámite de aprobación del acta para proceder a ejecutar los acuerdos adoptados en la presente sesión. Si van a manifestar levantando la mano. Para
aprobado por unanimidad. Continuamos con el debate. Tiene el uso de la palabra el congresista, me pide el uso de la palabra el congresista Octavio Salazar. Muchas gracias, señor presidente. Solamente para reiterar que el proyecto de ley 1139 se acumule al proyecto de ley 1105 que ha presentado la Defensoría del Pueblo. Muchas gracias. Correcto, congresista. Congresista Aramayo. Muchas gracias. En realidad, presidente, era sobre el proyecto de ley que acaba de presentar el congresista. ¿Era una interrupción? Ah, correcto. Permítame entonces iniciar el debate cuando haya concluido la exposición. Muchas gracias. Gracias, congresista Aramayo. Tiene el uso de la palabra el congresista Armando Villanueva. Gracias, señor presidente. Señores congresistas, se nos ha invitado a los coautores del proyecto de ley 773, ley de desarrollo del artículo 149 de la Constitución Política del Perú, que regula la coordinación intercultural de la justicia a fin de que puedan exponer los alcances de esta iniciativa legislativa. Y así comenzar el respectivo debate muy necesario, transcurridos más de 25 años de promulgada la Constitución, estando pendiente el desarrollo constitucional de este aspecto que está debidamente contenido en la Constitución. En tal sentido, dado además que ha sido ya expuesto en extenso el detalle del proyecto, consideramos que es importante y necesario iniciar este debate de esta iniciativa legislativa, toda vez que se trata de una norma de desarrollo constitucional que viene siendo relegada por tantos años y que no se ha podido aprobar en los diferentes momentos parlamentarios. Este artículo 149 de la Constitución Política delega en la ley de desarrollo correspondiente al establecer las formas de coordinación de la jurisdicción especial con los juzgados de paz y con las demás instancias del Poder Judicial, por lo cual creemos que, habiendo sido expuesto y detallados cada una de las razones por las que es necesaria y prioritaria esta ley de desarrollo constitucional, ponemos a consideración no solamente la comisión, esperamos pronto, también en manos del Pleno, para que esta ley pueda ser aprobada. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor congresista. Tiene la palabra el congresista Marco Arana. Muchas gracias, señor presidente. Colegas, buenas tardes. En primer lugar, expresar el saludo a nombre de la bancada del Frente Amplio a los diversos dirigentes del Pacto de Unidad y de las rondas campesinas que se hallan también ahora en el recinto, presidente. Creo que es sumamente importante también su presencia en la exposición del proyecto de ley que se está haciendo. En principio creo, presidente, que es importante señalar que existe, en medio de los cuestionamientos que pueda hacerse a la Constitución del 93, existe este artículo 149 que ha costado un esfuerzo muy grande a las organizaciones de rondas campesinas en su deseo de vivir en paz, de garantizar el acceso a la justicia de manera expeditiva, el acceso a la justicia sin costos y sin corrupción. Se lo puedo decir porque vengo, presidente, además de haber acompañado por décadas a las rondas campesinas en la región de Cajamarca, y porque además creo que la manera como se ejercita justicia en las rondas campesinas tienen que ver además con este deseo y de afirmación ciudadana y democrática de ser respetados y de ser considerados como parte activa de la construcción del Estado peruano, de la sociedad peruana. Y en ese sentido, la preocupación que algunas veces cuando se ha querido desarrollar este artículo 149 de la Constitución ha habido en la preocupación de las rondas campesinas es que pudiera, en el entendido del desarrollo que prevé el artículo 149 de la ley, ¿no?, es que pudiera haber el intento de corporativizar y someter al Estado a las rondas campesinas. Y creo que la iniciativa legislativa está
por el contrario, afirmando y recogiendo el derecho legítimo a la autonomía de su organización, reconociendo además que el principio fundamental de la existencia de jurisdicciones diversas en un enfoque intercultural, en un Estado sin duda unitario, pero que reconoce que hay una dimensión relacionada con la existencia de un derecho consuetudinario, relacionada además con una jurisdicción propia, específica, que debe ser valorada, respetada. Y en ese sentido creo que es importante, presidente, que el proyecto legislativo 773 haya tenido, por ejemplo, la opinión favorable de la Corte de Justicia, que haya tenido la opinión favorable de diversas instituciones que además estaban preocupadas porque esta relación a veces tensa, conflictiva, entre la autoridad policial, la autoridad del Ministerio Público, la autoridad del Poder Judicial, entraba en contradicción, a veces en choque, a veces en roce, otras veces incluso en una situación en la que los ronderos han sentido que el Estado eventualmente puede perseguirlos o desconocer su aporte fundamental en la administración de justicia, que incluye un tema en el que el Perú debe estar completamente agradecido a la existencia de las rondas campesinas, porque, por ejemplo, en la región de Cajamarca y en otras regiones se jugaron para que el terrorismo no sentara su presencia y constituyera el enorme daño que hemos visto que causó en aquellas sociedades y en aquellas regiones donde precisamente no había un desarrollo institucional importante, fuerte, autónomo de las rondas campesinas. Y en ese sentido creo, presidente, que el proyecto legislativo busca efectivamente generar estos espacios de coordinación que además reconoce los principios de coexistencia de jurisdicciones. Hay que admitir que eso es un notable avance en la construcción de un Estado y de una sociedad democrática. Hay que admitir además que un enfoque de interculturalidad y de cooperación y complementariedad y respeto de derechos fundamentales constituye sin duda algo de lo que deberíamos todos sentirnos responsables y además de promoverlo. Y en ese sentido, presidente, creo que es importante que, por ejemplo, el presidente de la Corte haya expresado además públicamente la importancia de tener un desarrollo jurídico, como lo dijo el doctor Duverly Rodríguez en el último encuentro regional de rondas que hubo en Cajamarca, y al cual pudo expresar su opinión telefónicamente, señalando el compromiso efectivamente que la justicia alcance a los sectores más pobres y concretamente que el derecho que se le reconoce en el artículo 149 de la Constitución pueda encontrar un desarrollo que garantice el funcionamiento en el marco de la ley, que garantice el funcionamiento además en el marco de la legitimidad que las rondas campesinas tienen, allí donde no existen jueces o fiscales, y que las comunidades puedan ejercer su derecho a identidad étnica y cultural que la Constitución les reconoce y que es un notable avance, yo creo, en la democratización del país. Y por eso, presidente, creo que es importante que en esta exposición de motivos, y como lo han expresado mis colegas anteriormente, en principio demos la posibilidad de que, habiendo incluso ya emitido una opinión, incluso miembros de las organizaciones sociales, de las propias rondas campesinas, si es que en la nueva formulación que se está planteando consideran que hay algún aspecto que no ha sido recogido, lo puedan presentar, y que sí tomemos la decisión de hacer que la voluntad política que existe en esta comisión de justicia, señor presidente, pueda posibilitar que esto no se quede con fecha indefinida, sino por el contrario pueda ser aprobado en esta legislatura.
y creo que en ese sentido sería muy importante establecer, aparte de la exposición de motivos, una metodología y un cronograma para la exposición de algunas pautas y aportes que podrían, si se considera así, mejorar. Y dado que ya hay un acuerdo político de diversas bancadas, a la cual esperamos que pudiera haber también en el debate un pronunciamiento de la propia bancada de Fuerza Popular, pudiéramos ponernos como término unas semanas que la Presidencia y la Secretaría Técnica puedan proponer para llegar a una votación sobre el dictamen, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista Marco Arana. Pidió el uso de la palabra la congresista Tania Pariona y luego la congresista Alejandra Aramayo. Si bien saludando la presencia de nuestros hermanos y hermanas de las organizaciones andinas y amazónicas del Perú, que viene además acompañado de su equipo de asesores, me parece fundamental su presencia. Lo primero que hay que reconocer y valorar, me parece, es la iniciativa de que nace, ¿no?, de una iniciativa multipartidaria, valga la redundancia. Eso es positivo. Si hay una propuesta de parte de la bancada de Fuerza Popular, me parece que pudiera más bien sumar, ¿no?, y también pasar por un proceso de socialización de la propuesta con los actores. Es importante escuchar y tomar en cuenta los aportes de las personas, las comunidades, las autoridades tradicionales que hoy ejercen su capacidad jurídica, ejercen sus derechos como les corresponde y, por supuesto, ameritan ser tomados en cuenta. Una primera cosa con el que yo discreparía es cuando se dice que es porque la justicia no llega a las zonas más alejadas y por eso vamos a tenerlos en cuenta. Es decir, si la justicia llega, desaparece la justicia tradicional, desaparecen las rondas, o es solo una alternativa para donde no llega la justicia. Y en realidad esto se debe más bien al reconocimiento de los derechos plenos que teníamos hace rato los pueblos indígenas, y lo que hace la ley es reconocer lo que existe o lo que existía y no crear nuevos derechos. Además, el convenio 169 habla del derecho a la libre determinación de los pueblos originarios comprendidos en el país como comunidades campesinas nativas, y entonces no es una razón, diríamos, determinante que porque no llega a la justicia es que se está aceptando un mecanismo intercultural de diálogo, sino que reconoce lo que existía, reconoce cómo las comunidades han ido a lo largo del tiempo ejerciendo su derecho consuetudinario, y hay un instrumento internacional que lo reconoce plenamente como el convenio 169. Nuestras diferencias culturales tienen que en realidad emplazarnos a comprender en el país los sistemas distintos de vida, de administración de justicia y de cosmovisión que coexistimos en un territorio nacional llamado país. O sea, no es porque somos diferentes vamos a solucionar solo con un diálogo intercultural en donde una parte pone sus aportes y la otra de igual manera, sino en la comprensión legítima e integral de derechos, de responsabilidades, por supuesto, y de que los pueblos originarios teníamos la existencia o la preexistencia antes de la conformación de los estados, en este caso del estado peruano. Y me parece que hay una situación de la que no hemos mencionado, pero muchas rondas campesinas en nuestro país, solo por el hecho de ejercer justicia propia en sus jurisdicciones, están presos, y debe en nuestro país cesar la persecución a nuestros hermanos ronderos que hoy están pagando pena por algo que la justicia ordinaria no logró comprender, porque para la justicia ordinaria podría ser atroz, hasta inaceptable, algo que para las comunidades eso puede tener otro mecanismo de tratamiento. Ojo, y salvando lo que los derechos fundamentales es reconocido dentro de la Declaración Universal, por supuesto, pero que hasta eso tenemos no resuelto. Incluso aprovecharíamos para que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos pudiera preguntar la situación en la que están y los procesos en estos momentos que están enfrentando nuestros hermanos solo por ejercer su derecho a la justicia propia, a la justicia indígena.
El respeto del derecho a la autonomía y autodeterminación de los pueblos indígenas es sustancial. Y hoy el pluralismo jurídico igualitario ha logrado comprender en toda América Latina que es posible, por supuesto que es posible complementarnos con la justicia ordinaria o convencional, pero comprendiendo toda la dimensión que implica para los pueblos. Sé que la ley ha podido recoger las experiencias de rondas campesinas, pero hay algo que nos falta y me parece que sería muy oportuno convocar a nuestros hermanos de comunidades indígenas, como por ejemplo la comunidad Yanesha, en donde su estructura orgánica es distinta, porque ellos tienen una autoridad cornecha y que la administración de la justicia no necesariamente es bajo la lógica de rondas necesariamente, o los apus en la Amazonía, en Loreto, en San Martín, y que tienen también sus propios mecanismos de administración de justicia. Yo lo que quiero decir es que pudiéramos culminar con este proceso de socializar, de consultar con los actores, para que la ley no deje fuera o tenga vacíos que luego van a generar o mala interpretación o dejar a algunos sin este acceso a una justicia correcta, ¿no? Hay algunos puntos de los que las organizaciones indígenas han aportado, y hay que decirlo en esos términos porque la idea es que puedan aportar, sumar y subsanar esta deuda de más de 25 años que nuestro país ha hecho caso omiso o no ha tomado como prioridad. En ese sentido, yo sería de la propuesta de que pudiéramos, a nivel de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, con los congresistas presentes y que somos coautores de esta iniciativa, llevar a cabo una mesa de socialización o de trabajo con las organizaciones en aras de culminar con esa consulta que la ha empezado a hacer la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos como corresponde y que hoy pudiera extenderse a esta comisión y que podamos ir en adelante, ¿no?, con la iniciativa. Muchas gracias. Muchas gracias, congresista. Congresista Yinoco. Presidente, gracias. Una interrupción. En efecto, la congresista Tania Pariona se refiere a un tema bien importante que es la cantidad de dirigentes ronderos y comunales que se encuentran perseguidos por la justicia y en algunos casos presos, precisamente por este vacío, por la falta de definición de la coordinación entre la justicia ordinaria y la justicia rondera. Yo había puesto más énfasis en el hecho de que mucho de lo que está plasmado en el proyecto ya viene, ocurriendo en la práctica, sin un marco jurídico suficientemente definido, pero viene ocurriendo en la práctica. Pero también es verdad que la falta de precisión sobre estas relaciones de coordinación da pie, ¿no es cierto?, a que hoy día muchos de los dirigentes ronderos estén, como digo, perseguidos por la justicia ordinaria. Entonces, esa es otra razón por la cual es importante legislar sobre eso para resolver ese problema. No puede ser que los ronderos, que cumplen una función que le correspondería cumplir al Estado en el ámbito de la seguridad y la justicia, sean perseguidos por la justicia precisamente por hacer un trabajo que nos correspondería hacer a nosotros como Estado. Entonces, precisamente para, tener una idea de cuál es la envergadura de este problema, en la reunión que tuvimos en la Comisión de Pueblos Andinos y Amazónicos la semana pasada, se convino que esa comisión haría un pedido formal al Poder Judicial y al Ministerio Público sobre la cantidad de personas procesadas y condenadas que pertenecen a las rondas campesinas y a las comunidades campesinas y nativas que, están presas o perseguidas por la justicia por el ejercicio de esta función. Sería bueno que se pueda coordinar con ellas. No creo que valga la pena que, si lo va a hacer esa comisión, lo haga la Comisión de Justicia, pero quizás la Comisión de Justicia esté en mejores condiciones de hacer el pedido por las relaciones más fluidas que tenemos con el Poder Judicial y el Ministerio Público. Pero dejo sentado el tema porque, en efecto, ahí tenemos un problema importante que esta norma debería contribuir a resolver. Gracias, presidente.
Correcto, congresista Gino Costa. Tiene la palabra la congresista Alejandra Aramayo. Presidente, a través suyo yo quería saludar a los autores de esta norma que me parece bastante interesante. En realidad lo que estamos debatiendo es una ley que dice el desarrollo del artículo 149 de la Constitución Política del Estado. Y no se me ocurre a mí desarrollar un artículo al margen de los actores, que es lo que ha precisado la congresista Pariona a través suyo. Creo que el tema legislativo hay que diferenciarlo del tema territorial. ¿Dónde es el escenario de acción de las comunidades campesinas, las afroperuanas, las amazónicas? Se desarrollan en un territorio, en una circunscripción territorial. Lo que pretende esta norma en el desarrollo mismo es crear jurisdicciones sobre circunscripciones territoriales respecto a las cuales hay manifestaciones culturales propias. Estas manifestaciones culturales son ancestrales, son históricas y en algunos casos no necesitan mayor perfeccionamiento del Estado, que en algún momento lo que podría hacer es corromperlas. El Estado ha podido estar funcionando muy bien, respetando los usos y costumbres de cada una de estas etnias. Hay que recordar, por cierto, que el país es un país multidiverso respecto al cual hay diversas cosmovisiones que aludía perfectamente la congresista Pariona. El año 2005, y es un ejemplo que he citado, bueno, hay un libro, ¿no?, que ya pretende interpretar esto de Hans Kelsen, ¿qué es la justicia? Ejemplo que he citado, bueno, hay un libro, ¿no?, que ya pretende interpretar esto de Hans Kelsen, ¿qué es la justicia? Ya hace un resumen desde la ley áurea, la ley del talión, y cómo se ha ido implementando las manifestaciones de justicia en diferentes momentos, en diferentes etapas. El año 2005, en Ilave, se mata a un alcalde, que es Cirilo Robles Cayomamani, cuando la población de Ilave ejerce justicia, entre comillas. Cosas como estas pervierten un sistema donde el Estado no ha llegado. Entonces yo lo que creo corresponde, saludando la intervención de los autores al formular este desarrollo que amplio, ¿no?, desarrollar el artículo 149 de la Constitución Política del Estado, tiene que involucrar a un manejo del territorio. Y acá no hay un manejo del territorio. En esta que he revisado y he prestado atención a la exposición de la congresista Gino Costa. Yo sugeriría, señor presidente, de que para este tema se pueda hacer una sesión conjunta entre la Comisión de Pueblos Andinos y la Comisión de Justicia. Y se puede identificar con un debate profundo en qué niveles, porque hablamos del sistema de administración de justicia. El sistema de administración de justicia no es el Poder Judicial. El sistema de administración de justicia tiene como eje protagónico al Poder Judicial, pero ¿y dónde queda el Ministerio Público? ¿Y dónde queda la Policía Nacional? Y de ser el caso, ¿dónde queda el INPE? Entonces no hablamos únicamente de un espacio. Creo yo de que siendo excelente y pertinente esta norma, estuve en el BRAEM hace algunos meses con la Comisión de Descentralización y las rondas campesinas han quedado perdidas en el tiempo, porque si fueron protagónicas en su momento en la lucha contra el terrorismo, hoy tienen un papel importante respecto a la lucha contra el narcoterrorismo. Ya han quedado en la marginalidad. El Ministerio de Defensa, del cual dependería, no ha generado programas productivos, por ejemplo, para involucrar a los ronderos campesinos en un proyecto de ley que ha quedado trunco trabajando desde mi despacho. Entonces, a la propuesta. Hagamos, presidente, yo no, si puedo aportar en algo, creo que esto debería debatirse de manera conjunta con la Comisión de Pueblos Andinos. Creo que hay que incluir el tema del territorio
donde finalmente están las comunidades en su diversidad de tipologías. Creo que no solamente hay que involucrar al Poder Judicial como jurisdicciones, sino a todo el engranaje del Servicio de Administración de Justicia, y creo que corresponde pedir varios informes que tengan que ver. El derecho consuetudinario es una fuente del derecho mismo, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que habría que pedir opiniones para poder avanzar en la elaboración de un dictamen, presidente. Muchas gracias, congresista Aramayo. La palabra del congresista Marco Arana. Presidente, en vista de la exposición que se ha hecho y dado el amplio sentido que noto de coincidencias y de valoraciones sobre la iniciativa legislativa, creo que es importante, presidente, que la Comisión y la Secretaría Técnica pudieran preparar un texto para dictamen, invitando ciertamente en el transcurso del tiempo que se decida, no sé, 2 o 3 semanas, a las organizaciones sociales, pero que pudiera votarse la posibilidad de que, o acordarse que la Comisión prepare ya un texto para dictamen. Gracias, presidente. Correcto, congresista Arana. Congresista César Vázquez, me pide el uso de la palabra. Sí, solo para aclarar que, bueno, no hay que confundir el tema de la organización, las rondas campesinas, con las manifestaciones espontáneas que pueden tener, como en el caso de ILAVE, un grupo de población, ¿no? Las rondas campesinas es una organización que tiene normas, procedimientos claros, definidos, que no es tampoco toda la población, que a veces de manera espontánea, como en el caso de ILAVE, se pueden organizar y actuar por una situación X, ¿no? Y lo demás, sí, completamente de acuerdo con la aclaración de la congresista Tania Pariona, y también creo que la indignación que sentimos quienes hemos presentado este proyecto de ley con respecto a los ronderos que vienen siendo perseguidos por la justicia y muchos ya cumpliendo prisión, para poder hacer algo por ellos en el espacio que nos corresponde. Gracias. Tal vez, como me dice aquí la congresista Tania Pariona, sea oficial al Ministerio Público para ver la situación legal de estas personas que puedan estar injustamente apresadas y en velar por sus derechos. En primer lugar, la presidencia, como presidente de la Comisión de Justicia, deseo agradecer a los expositores de esta importante iniciativa que la hemos querido poner al seno de la Comisión para su conocimiento. Vamos a disponer que el proyecto continúe su trámite, por supuesto, de estudio y acopio de opiniones e informes por parte de la Subsecretaría de la Comisión. Y por supuesto que estamos en el mejor espíritu de tratar que este proyecto llegue al Pleno lo más pronto posible. Vamos a poner en agenda temas en los próximos días para ser expuestos, que van a ser, por cierto, en algunos casos polémicos. Me refiero, por ejemplo, al tema de la unión civil, que es un tema que se va a exponer probablemente en la próxima sesión. El tema del matrimonio igualitario, que también ha sido propuesto, van a traerse a ser expuestos a la Comisión de Justicia para hacer el debate correspondiente y empezar a desarrollar lo que se tenga que desarrollar para procurar, si la Comisión lo tiene bien, llevarlo al Pleno. No habiendo más puntos que tratar, siendo el congresista Gino Costa me pide la del estribo. Gracias, presidente. Solo para estar seguros de que vamos a continuar trabajando en este proyecto de la mejor manera y de la manera más rápida posible. El congresista Arana y los otros coautores, Armando Villanueva y César Vázquez, y el suscrito, apoyamos la iniciativa del congresista en el sentido de pedirle a la Comisión, por su intermedio, que podamos contar con un dictamen, ¿no es cierto?, sin menoscabo que sigamos recibiendo opiniones a las instituciones que ya se les ha solicitado, y que ese dictamen, en la medida en que lo tengamos lo más rápido posible, pueda servir para las consultas a las distintas organizaciones sociales y las instituciones sobre sus alcances, para enriquecerlo.
ese proceso, presidente, sería bueno que pueda comenzar lo antes posible, porque si no esto... Le pido una interrupción a la congresista Aramayo. Sí, por supuesto, presidente, encantado. Gracias. Yo había sugerido que se haga una consulta a las comunidades involucradas, o sea, amazónicas hay 1.786, indígenas importantes, andinas 6.277, afroperuanas 112, habría que hacer consultas, ¿no? O sea, yo he intervenido y le pido, señor presidente, que como corresponde tome nota de las solicitudes que haga. Ya será un tema suyo dar la valoración política que estime conveniente, pero un tema mínimamente de cortesía es tomar nota de las sugerencias que en este foro se hacen. Gracias. Por supuesto. Congresista Gino Costa, que continúe, y luego al congresista Marco Arana. Sí, presidente, precisamente en el sentido de la consulta, que estoy totalmente de acuerdo con la congresista Aramayo, he debido mencionarla además, pero digamos la idea es exactamente la misma. Lo único que yo decía, agregaba digamos a su propuesta, es que en la medida en que la consulta puede estar, digamos, pueda darse alrededor de un dictamen, ¿no es cierto? Creo que nos va a ayudar a avanzar más rápido y enriquecer ese dictamen. Esa era la propuesta, presidente. Y la duda que yo tengo es si para esa consulta necesitamos armar un grupo dentro de la comisión o será la misma comisión. El temor que yo tengo es que la comisión, con lo ocupada que está, no tenga tiempo de dedicarle tiempo a la consulta, porque van a ser muchas organizaciones las que vengan. Entonces, tampoco tengo una fórmula, pero sí sugiero que de repente consideremos la posibilidad de establecer dentro de la misma comisión un subgrupo de trabajo que pueda abocarse, ¿no es cierto?, a recoger esas opiniones. Congresista Marco Arana y luego la congresista Tania Pariona. Sí, solo para... El espíritu de la sustentación ha sido, yo creo, coincidente en la necesidad y en la importancia del desarrollo de la norma, o sea, y yo creo que se ha producido un importante avance que no solamente tiene que ver con el desarrollo jurídico, sino también con digamos, el acuerdo y la disponibilidad política de las diversas fuerzas para poder aprobar una norma. En ese sentido, señor presidente, el tema que creo que deberíamos considerar es que existe un proyecto de ley de mi autoría que apunta hacia el tema de generar una consulta previa legislativa. Y en ese sentido invito a la congresista Aramayo y a todos los demás congresistas de esta comisión justamente a tener en cuenta que hay una iniciativa sobre consulta legislativa en aquello que dentro del marco del convenio 169 afecta derechos territoriales de los pueblos indígenas, las comunidades campesinas, que no creo que es el caso de esta iniciativa legislativa, que para comenzar ya tiene un desarrollo constitucional, es el artículo 149, ese es el marco. En segundo, ya tiene opiniones incluso del Pacto de Unidad. Entiendo que algunas organizaciones del Pacto de Unidad consideran que respecto de la iniciativa legislativa pueden expresar una opinión, y creo que es el sentido de esta comisión escucharlos, pero no es que se trate, porque además no existe la norma legislativa aún, y más bien deberíamos aprobarla, de que en aquellas decisiones que afecten los derechos territoriales de los pueblos indígenas hay una iniciativa legislativa para que haya consulta previa en materia legislativa, que no es el caso de esta ley para someterlo a una consulta previa legislativa, señor presidente. Así que creo que, como ha expresado el congresista Gino Costa, que se prepare una propuesta de dictamen desde la Secretaría Técnica, se establezca a lo mejor un grupo de trabajo, una metodología, unos plazos, y que podamos aprobarlo en esta legislatura, presidente. Si este proyecto no se apruebe en esta legislatura, podemos tener la certeza de que podría traslaparse, no sé, a este mandato de este Congreso en sus próximos años, o al del 2021, y creo que no es el espíritu, presidente. Gracias. Muchas gracias, congresista. Esperemos poder aprobar las cosas antes del 2021, de todas maneras. La congresista Tania Pariona. Sí, solo para precisar, y concuerdo con la propuesta de instalar una especie de mesa de trabajo con el equipo técnico y hacer el dictamen
de manera participativa y en consulta con los actores, de tal forma que no devolvemos el documento y otra vez a corregir, sino que podamos a la par consultar el propio dictamen. Eso es lo que he entendido de la propuesta del congresista Gino Costa, ¿verdad? Y tenemos el Pacto de Unidad de los Pueblos Indígenas, que tiene reconocimiento del propio Ministerio, ¿verdad? Y tenemos el Pacto de Unidad de los Pueblos Indígenas, que tiene reconocimiento del propio Ministerio de Cultura, y pueden haber otras federaciones a las que podemos convocar. Gustosamente, seguramente ellos se harán presentes, y los que trabajamos en coordinación con rondas campesinas de Huaral, de Huaraz y otros, pues están siempre atentos a esta ley y van a participar si los convocamos. En ese sentido, yo me apuntaría a trabajar en equipo para que eso suceda. Gracias. Muchas gracias, congresista Tania Pariona. Debo manifestar, como Comisión de Justicia, la asesoría de la Comisión ha avanzado también, digamos, un texto ya no definitivo de predictamen. Sin embargo, creo que todo lo que se ha expresado aquí en la búsqueda de consenso y en la búsqueda de legitimidad en cuanto a la propuesta, es decir, de escuchar a los actores, creo que es un tema en el que estamos todos de acuerdo. Segundo, creo que es importante tener en cuenta también la posibilidad de una sesión conjunta con la Comisión de Pueblos Andinos, para poder de pronto tener un segundo encuentro, un segundo espacio de discusión, quizás invitar a algunos actores para que también participen en el debate de esta sesión conjunta de las dos comisiones. Y sin perjuicio de eso, por supuesto que si hay la iniciativa de la conformación de un subgrupo de trabajo, se ha propuesto para darle el trámite que corresponda, con todo el apoyo de la comisión para desarrollar las labores que sean pertinentes. No habiendo más puntos que tratar y siendo las 6:25 de la tarde, levantamos la presente sesión ordinaria. De esta manera concluye entonces la sesión de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, donde se presentó el especialista parlamentario, el doctor José Eliche Navarro, quien precisamente sustentó la propuesta de sancionar el acaparamiento y especulación de bienes y servicios considerados oficialmente de primera necesidad, con el propósito de alterar los precios, provocar escasez u obtener lucro indebido en perjuicio de la colectividad en zonas declaradas en emergencia. Es importante señalar que también se sustentó la propuesta, el proyecto de ley que pretende desarrollar el artículo 149 de la Constitución Política del Perú, estableciendo principios, políticas y criterios, además de reglas para la coordinación de la jurisdicción especial con la jurisdicción ordinaria. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, las rondas campesinas pues deberán coordinar con los juzgados de paz, entre otras instancias. Y a esta hora de la tarde